Pues conforme al calendario de lectura, vamos a primera a los Corintios, capítulo 6. En esta semana no leímos primero a los Corintios, pero nada más va a ser como introducción a lo que vamos a ver en Deuteronomio. ¿Sí? Primera a los Corintios, capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Primera a los Corintios, capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 3, dice lo siguiente. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, y ahí pausa. ¿Quién está escribiendo esta epístola? Pablo. ¿A quién? ¿A una iglesia gentil o israelita? Gentil, en su mayoría completamente gentiles. Entonces, se nos adjudica a nosotros. Dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían de ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Cuando vimos el tema de la iglesia, no sé si recuerdan que vimos este pasaje, ¿sí? Y cuando vimos este pasaje, recordemos, bueno, no lo vamos a leer todo, pero veíamos que como Dios, para Dios la institución de la iglesia inclusive era más elevada que la institución secular o civil. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que si había un conflicto entre un hermano como por otro hermano, no sé, tal vez es que me vendió un terreno y me lo dio más caro, o me dijo que eran tantos metros y no eran tantos metros, entonces se iban, ¿qué? A lo civil. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ¿por qué fueron allá? ¿Por qué fueron allá? ¿Qué es lo que les está diciendo a los creyentes de Corintios? ¿Que no entienden que ya son ustedes diferentes? ¿Que ya no son del mundo? ¿Que no entienden ustedes que tienen que tener una mentalidad completamente diferente y que tienen la institución de la iglesia superior a cualquier otra institución, por decirlo de una forma, lo estamos viendo aquí, ¿sí? Y que esta institución espiritualmente, ahora sí que desde la forma de pensar de Dios, es como se deciden las cosas. Porque en cosas que podemos tener conflictos entre hermanos, las tenemos que solucionar de una forma que entre hermanos y en la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Eso lo digo yo? No, lo dice aquí la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y algo interesante de lo que quiero resaltar para entrar a Deuteronomio, dice, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? ¿Quiénes son los que juzgan? Los jueces. Normalmente en la antigüedad no había así en sí jueces. ¿Quiénes eran los que impartían la justicia? No, eran los reyes. Eran los reyes a los que normalmente se les llevaba los asuntos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando dice, no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo, ¿por qué lo está diciendo? Recordemos que hay un texto donde dice que nosotros reinaremos ¿con quién? Con Cristo. Somos coherederos con Cristo y reinaremos con Cristo. Entonces, Pablo, en este sentido, en ese pensamiento, por eso está diciendo, a ver, desde ahorita ya tienen que ponerse a pensar cómo van a resolver las cosas. No se dan cuenta, como otra vez repito, no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo porque reinaremos conjunto con Cristo. ¿Sí? Seremos coherederos con Cristo. ¿No se dan cuenta?
¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que este tipo de problemas surjan, como dice aquí? Después dice, dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿sí? Nuevamente reinando junto con Cristo, no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones de ustedes. No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles. O sea, no solamente algo tan tremendo que ya a los ángeles, pues es normalmente ¿qué sentiríamos? ¿O qué normalmente qué sentiría una persona así? No, pues Dios te va a poner en un lugar que inclusive hasta vas a juzgar a los ángeles. No se siente, ay, como que se eleva, ¿verdad? Como que se sube al tabiquito y ya, nada más tantito se le mueve. Se enaltece la gente. ¿Sí me explico? Muchas veces sí, es cierto. La gente a veces al ver o al entender muchas cosas de lo que dice aquí, se enaltece. ¿Por qué? Hay mucha gente que no ha dicho, no somos hijos de un rey. ¿Qué merecemos? Las riquezas, ¿verdad? ¿Sí? Y empiezan con este tema de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Da 100 y Dios te va a dar, da uno y Dios te va a dar, o sea, empiezan a hablar. Nosotros nos merecemos que somos hijos de un rey y nos merecemos las mejores casas, los mejores carros, la mejor economía. Empiezan a hablar de esa forma. ¿Sí me explico? Entonces, cuando leen este tipo de pasajes, empieza la gente a qué? A ensoberbecer, a sentirse algo que no deberían de sentirse. ¿Sí me explico? Pero a lo que yo voy es de que el hecho de que, además, después de la pregunta de que juzgaremos a los ángeles, dice, así que deberían de ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Prácticamente Pablo está diciendo, ya, ahorita, ya deberían de estar discerniendo si algún día van a tener ese papel que Dios les va a dar, desde ya ahorita ya deberían de tener y aprender a tener ese discernimiento. ¿Sí me explico? No hasta ese entonces. Pablo está diciendo, ya, ya. Y no puede ser posible que detalles minúsculos o cosas, es que no me saludó, es que me vio feo, es que ahora no me dijo hola, es que me dijo no sé qué cosa, es que hoy no me lavó mi taza, es que, ¿sí me explico? ¿Sí? Son cosas tan mínimas que, imagínense, vamos a tener esa posición de reyes, esa posición de juzgar, ¿sí? Y vamos a juzgar, como dice, al mundo, ¿sí? O sea, no va a ser, y perdón, no va a ser una, mira, que diga de repente Sara, a ver, Ana, te voy a juzgar, ¿verdad? Toda la que me hiciste te voy a juzgar en ese entonces, ¿verdad? No, no está hablando de eso, ¿sí? Está hablando de que realmente nosotros tendremos ese conocimiento y sí, vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a los ángeles, como dice aquí, pero ¿qué necesitamos para llegar a ese punto? De hecho, Pablo está diciendo que ya nosotros deberíamos de tener ese conocimiento para poder discernir entre esas pequeñas cosas. ¿Sí me explico? Ya lo deberíamos de tener. Ahora, pero ¿qué es lo que dice la Biblia referente a aquellos que llegarían a ser reyes? ¿Cómo podrían llegar a ser capaces de solucionar los problemas? Ahora sí, vamos a Deuteronomio capítulo 17. Si nosotros algún día vamos a juzgar porque vamos a ser reyes, si algún día nosotros vamos a reinar junto con Cristo, vamos a ser coherederos junto con Cristo, vamos a ser reyes, necesitamos ver qué características necesita tener un rey. Bien, dice Deuteronomio capítulo 17 del 14 en adelante. Dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Dice, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne.
tal como tienen las naciones que nos rodean. Vamos a tener un pausa ahí. ¿En qué momento estamos leyendo este pasaje? ¿Ya habían entrado a la tierra prometida? No, estaban a punto de entrar. ¿Sí? ¿Ya se había muerto Moisés? No, todavía Moisés todavía estaba en sus últimos días. Y estaba preparando al pueblo de Israel, a esta nueva generación, ¿sí? Que iba a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Pero algo triste, algo que también vemos y que estaba dentro del plan de Dios y dentro de la providencia de Dios. Si nosotros recordamos varios de los textos que hemos leído, ¿cómo tenían a Dios? ¿Como Dios nada más o como un rey, como un guía? Como el rey, lo habían exaltado y lo tenían como rey. Tristemente, Dios sabía el futuro, ¿verdad? Dios sabía el futuro y le está diciendo al pueblo de Israel, cuando tomes posesión de esa tierra y te establezcas allí, dice, tal vez se te ocurra, pero él sabe que sí se le va a ocurrir, ¿verdad? Tal vez se te ocurra, deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como tienen las naciones que nos rodean. Y si nosotros, quienes ya sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, ¿cuál fue la petición que el pueblo de Israel le hizo al profeta Samuel? Queremos un rey como las demás naciones. Tanto Dios había guardado al pueblo de Israel para que Israel fuera un pueblo que, como las demás naciones, no, que fueran completamente diferentes. Que ellos, a partir de Israel, todas las naciones pudieran decir, wow, el pueblo de Dios, quién como el Dios de Israel, quién como este pueblo. Pero no, ellos qué querían hacer? Ser igual que las demás naciones. Ya no querían tener, y sabemos que ellos no van a querer tener a Dios como rey, van a querer tener ¿qué? A un Dios, a un rey como las demás naciones. Tristemente, aunque aquí se vea parte de lo que, el pasado de lo que nosotros sabemos que va a pasar, pues tristemente como que hasta Dios lo diría como con cierto dolor. Les digo esto, pero sé que me van a dejar. Sé que no me van a aceptar, no van a querer que siempre los guíe como su rey. Bien, versículo 15 dice lo siguiente. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrá que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero, ¿sí? Algo que tenía que tener una característica que es que tenía que ser israelita, no podía ser absolutamente en ningún momento ningún gentil de ninguna otra nación, tenía que ser completamente israelita. ¿Sí vamos bien? Entonces, si en un futuro viene alguien y que dice, y sabemos que en el futuro va a venir alguien al cual se le llama el anticristo y que venga y que quiera reinar a Israel, ¿qué característica tiene que tener para que el pueblo de Israel lo acepte? Tiene que ser judío, porque hay muchos que dicen, no es que el anticristo es el papa, no es que el anticristo es no sé qué, un musulmán, no es que no, si va a traer la paz para que el pueblo de Israel lo acepte, tiene que ser israelita. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y tiene que demostrar que viene de la descendencia de David, o sea, de la tribu de Judá, o sea, judío, bueno, que en la mayoría ya ahorita son judíos, pero es directamente de la tribu de Judá. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, esta característica principalmente la tenía que tener. Ahora, la iglesia, recordemos que es coheredera con Cristo. Entonces, nadie en el futuro, en el caso de nosotros, nadie va a poder reinar junto con Cristo si Cristo no la ha redimido. ¿Sí me explico? Ninguna persona va
a reinar junto con Cristo si esta persona no ha reconocido que es pecadora y no ha reconocido que lo que hizo Jesucristo por ella en la cruz fue para perdón de pecados. Tiene que ser una persona que sea conocida por Dios y elegida por Dios, como lo vemos aquí. Punto 2, versículo 16. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Egipto representa dependencia humana y sistemas contrarios a los de Dios. Si nosotros recordamos de dónde sacó el pueblo de Israel a Dios, de dónde sacó Dios al pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Aunque la gente quería, es que hay que regresarnos, es que allá teníamos las cebollitas, teníamos la carne, teníamos todo eso. ¿Dios se enojaba? ¿O les decía, bueno, ok, regrésate? No, ¿verdad? Era otra vez regresarse al pasado, es regresarse a la comodidad, es regresarse a pensar y a creer y a tener esa confianza en las cosas humanas, ¿sí? Algo que la iglesia siempre debe de hacer es siempre confiar en Dios y siempre ir hacia adelante. Algo que un rey debería hacer, como dice aquí, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto, nunca vuelvas atrás. ¿Sí? Un verdadero rey, quien va a reinar junto con Cristo, debe ser una persona que siempre tiene que ver hacia dónde, hacia adelante. Nunca volver atrás, nunca decir, ay, es que me perdí en el camino, ay, es que el mundo me jaló. No, es una persona que siempre va hacia adelante. ¿Me explico? Ese es el tipo de rey que Dios quiere que nosotros debemos de ser. Versículo 17. El rey no debe tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro. ¿Sí? Si nosotros recordamos lamentablemente el caso del rey Salomón, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo infinidad de esposas. ¿Y qué pasó con Salomón? ¿Sí? Se perdió. Y aparte de construir el templo del Señor, al final de sus días empezó a construir ahora templos paganos para sus esposas paganas y su corazón se alejó. ¿Sí? Se alejó de Dios. ¿Qué podemos pensar de Salomón? ¿Salomón fue salvo o Salomón se perdió? Salomón se perdió. ¿Sí? En ese tiempo no había Cristo, en ese tiempo no había, la única forma de pedirle perdón a Dios a través de sus pecados era a través de qué? De los sacrificios. Pero si al mismo tiempo hacía sacrificios a Moloch, al mismo tiempo hacía sacrificios a Astarot, no era posible en ningún momento, como veíamos en Levítico 4, tenía que reconocer su pecado. Entonces, si Salomón nunca reconoció sus últimos pecados, pues murió en pecado. Y si murió en pecado, pues murió perdido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, aquí lamentablemente los reyes, muchos de los reyes en el mundo, muchos de los reyes del pueblo de Israel, acaparaban muchas cosas, acaparaban esposas, acaparaban mucha abundancia, ¿sí? Tenían muchos excesos, algo que la iglesia o con nosotros, si algún día vamos a reinar con Cristo, la iglesia tampoco debe de caer en esos excesos y mucho menos corromper el corazón. Lamentablemente en el caso de Salomón, su corazón fue corrompido, ¿sí? Lamentablemente en muchas iglesias, cuando el número de personas empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer el número, muchas veces los líderes o los pastores no se dan abasto para poderles enseñar
bien. Por ejemplo, de lo que veíamos de los discipulados, a veces los discipulados los tratamos de dar lo más personal que se pueda, ¿no? Casi así, persona, persona, persona. Pero a veces discipulados en inglés tan grandes hay 25, 10 o 15 personas y es imposible poderlas atender así a todas, ¿no? Lamentablemente, a veces hay sí, la gente cae en excesos, dicen, no, pues más gente, porque más gente, ¿qué significa? Más ingresos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les predica? Que la gente se sienta bien, que se sienta bonita, hay así como el hermano hostes, pero hay a la entrada de muchas iglesias, inclusive entra uno y hasta le echan confeti a uno. Bien, así como que le hacen mucha fiesta a uno para que se sienta, ay, mira, se alegran porque yo vine, ¿verdad? Y ya entras tú y todo el tiempo es hacerte sentir bonito. Caen en ese tipo de excesos, caen en el tiempo, en las cosas de hacer cosas, muy sociales, ¿no? Y grupo de mujeres, y grupo de esto, y grupo de aquello, y tal grupo de aquello, y empiezan a hacer círculos sociales dentro de las iglesias, hacer sus grupitos, y lejos de hacer que la iglesia se una, se conozcan todos, empieza un grupito acá, un grupito acá, un grupito acá y un grupito acá. Eso, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí en Aposento Alto, no vamos a permitir que haya ese tipo de grupitos, ¿sí? No lo vamos a permitir, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros entender que como juzgadores que un día seremos, no tenemos que caer en esos excesos, ¿no? Hay inclusive iglesias donde hacen gastos casi millonarios, ¿no? Para cosas que realmente a veces son banales, ¿no? A veces, no sé, ay, pues como que vemos que al hermano como que ya le falla, ¿verdad? Pues hay que comprarle un aparato así más grandote, ¿verdad? O una guitarra nueva para que, o sea, se pueden hacer, pero a veces caen, otra vez digo, en esos excesos, ¿sí me explico? No podemos caer en esos excesos, como dice aquí, un verdadero rey no tiene que caer en esos excesos. Punto 4, versículo 18 y versículo 19, dice lo siguiente: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Perdón, el rey debería someterse personalmente a la palabra de Dios. Tenía que tener una copia y leerla cuando todos los días de su vida, todos los días de su vida. Los domingos también, a pesar de que viene el domingo en la mañana, también los domingos en la tarde también. ¿Cómo está el calendario? También, ¿verdad? Los domingos, también los domingos. Entonces, algo que como reyes tenemos que entender que algún día seremos es de que jamás nos vamos a apartar de la palabra de Dios. Si a ti te cuesta trabajo leer la palabra de Dios, no vas a poder ser un buen rey ni un buen juzgador. La palabra de Dios siempre tiene que ser parte de nuestra vida, parte de nuestro alimento, parte de nuestro conocimiento, parte de nuestra forma de vivir. La iglesia tiene que reinar sometida primeramente a Cristo y a su palabra. La iglesia tiene que tener completo dominio de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener el dominio de la palabra de Dios si algún día queremos juzgar junto con Cristo, porque no nada más es juzgar y que, ay, como que se ve medio sospechoso, como que sí fue, ¿verdad? Sí, castígalo. No, no podemos hacer eso. Tenemos que juzgar justamente con base a qué? A la palabra de Dios. Va a ser, es que yo pienso que es así, es que yo creo que es así, es que yo me imagino que es así. No, todo lo tenemos que juzgar
conforme a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Por eso es de que Pablo se sorprende y les dice, es que no saben que ustedes un día juzgarán al mundo. ¿Cómo es posible que tienen este tipo de problemas? Prácticamente le está diciendo que no han leído la Biblia, que no saben cómo responder ante estas situaciones. ¿Qué consejo nos está dando el Antiguo Testamento? Sí, porque era lo que tenían. ¿Qué consejo nos está dando el Antiguo Testamento? ¿De qué nos está advirtiendo el Antiguo Testamento? ¿Cómo se solucionaban las cosas? Estamos casi terminando el Pentateuco. ¿Cuántas no leyes civiles Dios ha establecido en la ley para que nosotros de alguna forma copiemos y podamos resolver las situaciones? ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo. O sea, ¿cómo puede ser que teniendo la palabra de Dios en su vida, diciendo que están con Cristo, desconocen completamente la Biblia? No puede ser posible que haya ese tipo de problemas entre hermanos, cuando la misma Biblia nos está dando las soluciones. ¿Sí me explico? No podemos ignorar la Biblia. La Biblia siempre tiene que ser parte, así como nuestro respirar, también la Biblia tiene que ser parte de lo que nos alimenta y nos fortalece en nuestra vida. ¿Sí? Versículo 20 dice lo siguiente: la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el verdadero rey, o el que iba a ser verdadero rey, tenía por autoridad la Biblia, y esta lectura diaria de la Biblia, que era lo que iba a ser humilde. La lectura de la Biblia, que era lo que iba a producir en el rey, humildad. Y lo que les decía hace rato, lamentablemente mucha gente, así como dice, la lectura impedirá que se vuelva orgulloso, porque al momento de decirle, es que ahora tú vas a ser el rey, es, ¿y ahora? ¿Y eso qué significa? Que lo que yo diga se hace. Y la respuesta es sí. En el antiguo, en las culturas antiguas, prácticamente lo que decía el rey se hacía, aunque estuviera mal, aunque no tuviera la razón, se hacía. Inclusive, mátenlo, mátenlo. Así de fácil, ¿sí? Pero eso es lo que no debemos de hacer. Eso es lo que Dios no quería de un rey, porque eso no es lo que Dios quiere que también nosotros, que algún día reinemos junto con Cristo, que no tengamos ese tipo de comportamientos. Y como les decía hace un rato, lamentablemente el hecho de que muchas veces se les diga que, ay, vamos a reinar junto con Cristo, vamos a reinar junto con Él, tanto a los ángeles como al mundo, siempre habrá un orgullo en las personas, ¿sí? Y lamentablemente sí se ha visto gente muy orgullosa, gente muy altiva que trata a los demás con desprecio, ¿sí? En la iglesia, a ver, de los que estamos aquí, ¿quién es más importante? Nadie. Todos somos absolutamente iguales, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién tiene, o los que tienen carrera son más importantes? No, ¿verdad? O los que ofrendan más son más importantes, no, ¿verdad? O los que, eh, todos somos iguales, ¿sí me explico? No hay más importantes, no hay clase A, no hay clase B, no hay clase C, ¿sí? Todos somos absolutamente clase C. Clase C, ¿por qué? Porque Cristo, por la C de Cristo, es que todos somos iguales. ¿Sí me explico? Nadie puede sentirse más. De hecho, ahí lo que es Jacobo, lo que es la epístola de Santiago, que es lo que dice, cuando venga un hermano y entra a la iglesia, ¿cómo es posible que lo trates bien y le des los mejores lugares? Pero entra un hermano con ropas pues no muy lindas y todo, y ahí le dice, vete y siéntate hasta allá. No, ¿verdad? No. De hecho, aquí, quien quiera sentarse en el área VIP, se puede sentar. Quien quiera sentarse en la...
clase gris, no sé, en la luneta, no sé cómo se diga, lo puede hacer, cada quien se puede sentar donde quiera, ¿sí me explico? Pero todos somos absolutamente iguales. De hecho, hasta en la semana me preguntaron, ya me habían preguntado, ¿no? Dice, bueno, y hermano, ¿y a cómo le decimos, no? O sea, porque algunos me dicen pastor, algunos me dicen hermano, mi esposa me dice amor, pero ¿cómo le decimos? Digo, es que no se trata de, lamentablemente hay mucha gente que busca esos títulos, ¿no? O a veces con mi esposa o nos ven, es que los pastores, recordemos que no hay mujeres pastoras, entonces a mi esposa no se le puede llamar pastora, ¿sí? No, no es pastora mi esposa. Entonces, si se trata de títulos, si me dijeran a mí humanamente hablando, pues ¿qué título quiero que me digan? Pues no sé, díganme apóstol, profeta, el ungido, arcángel, no sé, Juan Gabriel, bueno, Arcángel Gabriel, ay, se me fue, mi subconsciente me ganó. No, entonces me estoy refiriendo, no estamos buscando títulos, títulos. De hecho, tristemente, una vez, cuando les comento, alguna vez trabajé yo en una librería, eh, cristiana, y así, o sea, creo que la persona esta apenas tenía su pastorado y iba con su niña, así. Y bueno, te acercas para ofrecerle, darles consejos de ciertos libros y todo. Y le dice, y yo llego y le digo, hermano, ¿cómo está? Digo, sí, todos hermanos, hermano, ¿cómo está? Y todo. Y nada más se quedó así como que muy, muy pensativo y todo. Y le dice a su hija, bueno, ya después de que fui por un libro que le iba a recomendar, le dice a su hija, porque yo escuché, a mí háblame pastor. Y, oiga pastor esto, oiga pastor esto, todo, para que él sepa que soy pastor. Entonces ya, pues ya yo regresé, entonces ya hermano, aquí está su libro, ya llega la niñita, pastor, mire, encontré este libro, miren, mire pastor, entonces, ¿qué era lo que buscaba? El título, el título, ¿sí? Entonces, si me quieren llamar hermano, si me quiere llamar pastor, llámeme pastor, ¿sí? Amor solamente a mi esposa, pero es pastor o hermano, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, pero eso, no caigamos en ese tipo de acciones de orgullo porque todos somos absolutamente iguales, ¿sí? No hay papados, no hay nadie en principal, ¿no? Porque inclusive hasta ese tema de cuando algún día a lo mejor llegaremos al tema de los diáconos, ¿verdad? También como hay iglesias donde buscan, es que por lo menos el diácono está un poquito abajito del pastor, ¿verdad? O de los presbiterios, o empiezan así a buscar por títulos. No, aquí va a ser todo conforme a la Biblia, ¿verdad? Va a ser con todo conforme a la Biblia y no estamos buscando títulos, ¿sí? Porque ¿cómo es posible en unas iglesias donde según son los diáconos, que son los que en Hechos capítulo 6 servían las mesas, pero a veces en las iglesias son los que menos hacen? Y a los que más, haz esto, y haz esto, y mueve, y limpia, y esto, y otro. Y ellos no hacen absolutamente nada, ¿sí? Están mal ubicados en lo que representa lo que es un diácono, ¿sí me explico? Entonces, por eso mejor todos, como dice aquí, todos absolutamente iguales. ¿Y qué más nos enseña? Vamos a Marcos capítulo 10, referente a este punto. Marcos capítulo 10, versículos del 41 al 45. ¿Ya estamos ahí? Marcos capítulo 10, del 41 al 45 dice lo siguiente. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. ¿Qué fue lo que le habían pedido a Jesús? Que uno se sentara a su diestra y otro del lado izquierdo y del lado derecho. Bien. Entonces dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo,
que era lo que estaba tratando de hacer Jesús, resolver esa situación entre ellos, porque había generado ¿qué? Pues cierta molestia, ¿sí? Bueno, entonces dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. 43. Pero entre ustedes, ¿entre quiénes ustedes? Sus discípulos, ¿qué dice? Será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si nosotros pensábamos en el futuro que realmente podríamos nosotros reinar simplemente porque nos sentimos los mandamases, porque al pensar de que es que juzgaremos al mundo, reinaremos junto con Cristo, reinaremos sobre el mundo, juzgaremos a los ángeles, uy, hay gente pero que se vuela, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Pero ese es el concepto de qué? Del mundo. Pero el concepto de Dios, ¿cuál es? El que va a juzgar o los que vamos a reinar ¿de qué forma? ¿Para que nos sirvan? Para servir. Vamos a reinar para servir. Porque el Señor Jesucristo va a reinar también, ¿qué? Para servir. Y nosotros reinaremos junto con Él, ¿para qué? Para servir. No para sentirnos los muy, no para sentirnos los más importantes, no para sentirnos, no, porque habrá generaciones, habrá nuevas generaciones y seguramente muchos de ellos nos preguntarán, porque estaremos así, cara a cara. Nos preguntan, bueno, ¿y tú en qué año viviste? Imagínense vivir decir, por ejemplo, no, yo fui cristiano, no sé, en los años 2000, ¿no? No, pues yo fui cristiano en el año 1500 con la reforma, ¿no? No, pues yo fui cristiano, fui de los que quemó Nerón, ¿no? Allá. No, pues sí me explico. Todos nos vamos a ver, todas esas charlas va a estar ahí. Y gente que realmente después de después de que descienda la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, que nosotros estaremos ahí, pues entrará gente y preguntará, nos verá y nosotros estaremos ¿para qué? Para servir, para reinar junto con Él, ¿sí? Oiga, oiga, pero ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo Pablo en Corintios? Y no saben que ustedes reinarán junto con Cristo, no saben que juzgarán al mundo, no saben que juzgarán a los ángeles. O sea, si alguien viene y nos pregunta, oiga, ¿qué situación con esto? Tenemos que tener la palabra de Dios siempre presente en nosotros para poder responder. ¿Sí me explico? No podemos descartar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo podemos ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes de la vida? Tenemos que pensar que somos reyes. Tenemos que empezar a pensar que somos reyes puestos por Dios, sometiéndonos a Dios plenamente y a su palabra. Y eso Pablo se lo exigía a los corintios de que ya empezaran a pensar como reyes. ¿Qué es lo que nos estaríamos exigiendo hoy? Que ya empecemos a pensar como reyes. Que un día reinaremos junto con Cristo y el tipo de rey, como lo vimos en Deuteronomio, ese tipo de rey que Dios quiere, lo tenemos que hacer nosotros. Y algo, y otra vez lo repito, y otra vez siempre lo repetiré, no nos podemos escapar de leer y de profundizar en la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a ser la que nos va a discernir y siempre va a ser nuestra guía. No nuestras opiniones, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros creemos o nos imaginamos. Siempre va a ser la palabra de Dios. Pensémonos como reyes. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Pues
comentario me da mucha risa, Así. porque dije, cuando leí ese pasaje de que juzgaremos al mundo, dije, ahí es cuando me voy a vengar Ujú. Así es, de hermano. todo lo que me han hecho. Así es. Así es. Pero ese es como piensa el mundo. ¿Y cómo debe de pensar una hija de Dios? Al contrario, Al como una contrario. buena para los demás. Así es. Sí, y sirviendo. Y sirviendo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Vamos a orar para terminar.